Aldo, muchísimas gracias por acceder a darnos esta ventana de tu casa, de tus conocimientos. Como sabes, nosotros somos una asociación de bartenders en una zona del centro de Castilla-La Mancha, española, y bueno, somos una asociación relativamente joven, pero hemos tenido la ocasión de entrevistar a algunos de nuestros bartenders y algunos otros de otros lugares. Contigo tuve la ocasión de contactar, felizmente y de forma muy hospitalaria me diste el ok enseguida, cosa que te agradezco personalmente. No, Y me parecía interesante, Aldo, porque yo sé que se te tiene mucha estima en Argentina y en algunos otros lugares de Sudamérica como bartender y tienes muchas cosas que decir. Y me pareció interesante que nos dieras un poco tú también, o sea, la visión de alguien que lleva mucho tiempo como veterano que eres haciendo cócteles y sobre todo de la óptica de el otro lado del charco. Entonces, como te digo, Aldo, muchísimas gracias por darnos este espacio y conocerte un poquito más. no, verdaderamente para mí es un, digamos, placer estar con todos ustedes. Además, yo me conecto con mucha gente joven. Sí. Creo que yo soy el último barman de la vieja escuela que queda, por lo menos en Argentina, sí, seguro. En la actividad, no, son. Yo si vos hablás, hace más de medio siglo, más de medio siglo que estoy en esta hermosa profesión que todos amamos. Y bueno, me he creado con la coctelería clásica, la cual yo la defiendo mucho y aprecio la vieja escuela y aprecio mucho la nueva escuela, que en verdad hay tragos con almíbar que son muy buenos, muy ricos. Y hay barman jóvenes profesionales muy buenos, en verdad. Sí. Lo que yo te quería decir que cuando yo hablo en general, yo estoy hablando de los clásicos o en verdad de los tragos que no llevan ni almíbares ni jugo de frutas. Por eso cuando yo hablo de que un cóctel, un buen cóctel, tiene que tener aroma y sabor, estoy hablando de tragos sin almíbares y sin jugo. Porque estos últimos, lo único que hay que buscar es el sabor. Sí. Oye, nosotros... No, te decía porque de esto sí que quiero que nos cuentes algo, pero primero me gustaría que nos dijeras dónde naciste, de dónde eres en realidad y cuál fue el momento en que tú empezaste en la profesión. Bueno, por supuesto soy argentino, empecé, y te digo la suerte que empecé hace 54 años, en un lugar, un bar que en este momento ya hace años que fue nombrado bar histórico de la ciudad de Buenos Aires, en pleno Recoleta. En ese momento se llama La Biela. La Biela en ese momento tenía una barra moderna muy linda y un restaurante. Y el barrio de Recoleta vivía, era un barrio muy exclusivo, porque vivía la gente de la alta ciudad argentina. No quiero decir que gente con dinero, sí, dinero tiene muchísimo. Pero los antepasados de esas personas ya estaban en esa región hace 250 o 300 años atrás, cuando en mi país todavía no se llamaba ni Argentina ni las Provincias Unidas del Sur. Era un virreinato del Río de la Plata. Sí. Y sus apellidos, los antepasados, ya estaban escritos hace en el año 1700, en escritura, todo eso. Lo bueno de todo esto, te quiero decir, que eran personas, porque acá en verdad la coctelería ya se tomaba a principios del siglo XX. Yo conocí en la década del 60, fin de la década del 60, un hombre que tenía 82 años y que había sido barman.
me contaba un maestro, me contaba lo que era el año 1910, la coctelería acá en Buenos Aires. Y en verdad era coctelería clásica nada más, ¿no? Bueno, y era gente en verdad muy exigente, que sabían beber, muy exigente cuando pedía un trago, porque eso se pasaba de generación a generación. Los padres, cuando los chicos tenían cierta edad, les iba a una barra, les enseñaba lo que era un cóctel, a beber un cóctel, y cada uno después, lógicamente, adaptaba un cóctel y toda su vida toma ese mismo cóctel. No es como ahora que de pronto se toma varios tragos distintos en un solo día. Para mí es mejor ahora, porque la gente pide los tragos. Como yo te digo, para mí la coctelería es un árbol con varias ramas, pero el tronco de ese árbol es la coctelería. Entonces nosotros los cocteleros tenemos que cuidar de ese tronco para que ese árbol siempre siga en pie. Te digo todo esto porque, como vos sabrás, hay cócteles de 100 y 140 años. El que ha cumplido 100 años. Hay otro que tiene, como el Whisky Sour, 140 años. Y tú me dirás, ¿por qué está en vigencia todavía? Porque verdaderamente son reliquias y únicas de la coctelería clásica. Otros se han perdido con el tiempo. Claro. Oye, pero esa no. Aldo, tú que estás viendo ahora la coctelería, la tuya, la de hace tantos años, como tú dices, que probablemente eran tragos más clásicos y, en fin, era otro tipo de coctelería la que hay hoy, hay grandes diferencias. Pero desde la coctelería actual con la de hoy, cómo ha evolucionado todo, ¿no? Pero me gustaría saber si tú prefieres esta época o prefieres aquella época de la coctelería. O en realidad te gustan las dos porque hay evolución, no sé. En verdad, me gustan las dos. Y te explico por qué. Indudablemente estos últimos 20 años, yo pienso que la nueva escuela de coctelería con amigos empezó en el año 2000, más o menos. Indudablemente en el mundo un cambio de hábito de beber. Ahora se bebe más suave, ese auge de cócteles con almíbares, que está muy bien, como te dije. En esos tragos les tengo que buscar, que por cierto hay muy buenos, el sabor. En nosotros hay que buscarle aroma, cuerpo y sabor. Los tragos plásticos, hablando de que hay que cuidar la vida plástica, son únicos y es una... ¿Por qué han durado tantos años? ¿Por qué han durado más de 100 años? Son reliquias, y reliquias únicas. Y yo veo ya hace varios años, no solo en Argentina, sino en varios países, de una reliquia como esa, sacan una familia numerosa. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuando, por ejemplo, el Negroni es soltero, no tiene hijos. En vez, veo que de pronto le cambian una bebida, le ponen el Tide. No. Negroni no toma. Más allá que, como vos sabrás, en la vieja escuela no se usaba. Entonces un Negroni, un barman lo podía hacer mejor que otro por su pulso. Y por eso había grandes maestros, buenos barman y barman de montón. Te voy a contar
para que vea cómo han cambiado. Acá un barman muy famoso argentino creó un trago hace 85 años que se llama Clarito. Mi amigo y colega argentino, Fede Cupo, que siempre defiende ese trago, yo lo he hecho millones de veces. Pues este barman se llama Policaso, más conocido por Piscín Policaso. El Clarito era casi idéntico al Dry Martini, muy parecido. Sin embargo, no le puso el Dry Martini Junior, le puso Clarito. Después había varios tragos argentinos, uno de ellos era el San Martín, que era el San Martín seco de mi seco y de mi dulce. Pero el San Martín seco, que era muy parecido al Clarito, llevaba más vermú seco que el Clarito. Para que te den una idea de lo que es el Clarito lleva uno de Dry Martini, ¿no? De vermú dry, perdón, y 9 de refrescado de limón. El San Martín seco, que era más o menos parecido, le da un poquito más de vermú. O sea, ¿a qué voy? Que el barman de la vieja escuela respetaba las formas originales. Y si hacía algo parecido, le ponía otro nombre. Por ejemplo, te cuento algo. Hace algo de 20, 25 años mi hijo vivía, uno de mi hijo mayor, que no creo, mi hijo mayor vivía en Nueva York. Y me dijo, todo el día hablamos por teléfono, me dijo, papá, está de moda acá el Darcy Martín. ¿Qué es eso? Martín sucio, en español. ¿Qué es eso? Y me explica, dijo, no, es un sacrilegio. Bueno, quedó así, yo que lo podía hacer. A los 15, 20 días se me acerca un turista de Estados Unidos. Te aclaro que yo con el idioma inglés no me dio muy bien. Estaba un poquito peleado. Pero bueno, en una época de la joven estudié en inglés puro. Pero bueno, entiendo algo. Se me acerca ese turista inglés, y lógicamente me pide un Darte Martínez. Yo lo único que escuché es Martínez, porque hay ciudadanos de Estados Unidos, de cierto lado, que hablo con la boca muy cerrada y se me estuviera comiendo una papa caliente. Lo único que le entendí era Martínez. Entonces, yo siempre digo, el barman nunca tiene que dudar. Primero una sonrisa, y a ver el paso de compulsión, después de hielo, yo decía, mi mente corría 1000 por segundo, que me pidió. Luego sabes que siempre hay un alma salvadora, hay un ángel ahí al lado tuyo. Y había un cliente en la barra y me dice, Aldo, te pidió un Martínez suyo, ¿qué es eso? Y ahí me acordé de mi hijo. Okay. Y le hice un Darte Martini, que para mí es un sacrilegio. Se tomó 3. Pero como digo, son modas y pasan las modas y los clásicos quedan. Pero más allá de eso, se tomó 3, aparte está muy bueno. Pero yo siempre dije, el que creó este trago no es un sacrilegio, cometió un pecado mortal. Por lo tanto, tiene que ser condenado al infierno eterno y que se queme para siempre. Porque no solo que creó un hijo de un Martini, no tiene hijo, además creó un hijo sucio. Entonces, yo siempre digo, tenemos que cuidar la forma original. Como te dice, como ahora se usa medida para el trago, antes no se usaba. Por eso había el Negroni, los barman de pronto lo hacían mejor que otros, siempre la fórmula, con el pulso. Yo tengo una frase que digo, corazón, cerebro, pulso. Siempre empezando en la vieja escuela, no medimos. Y cuando... tú me parece que no, bueno, allí no has utilizado, no sueles utilizar los jiggers, ¿no?
¿Perdón? No sueles utilizar los Jigger, me refiero. No utilizas vasitos para medir, tú lo haces todo directo con la botella, tú mediciones. No. Por eso hacemos todo, es que los barman de la vieja escuela, no usamos... De la vieja escuela total, absoluto. Es más, yo siempre digo, cuando uno crea, siempre hablando de tragos sin arriba es sin jugo. Los tragos con almíbar y jugo es más fácil para crear. En unas horas lo puedes crear. Pero yo para crear un trago sin almíbar y sin jugo, me cuesta de 10 días hasta estado un trago que he creado con grapa, la grapa por un pedido de un bien amigo, Cristian, que siempre me decía que debía tomar un trago con grapa y nadie se lo hacía. Me lo pidió a mí, pero yo me olvidé una vez y fue a varios lugares y no. Entonces dijo, nadie me hace un trago con grapa, ni vos. Digo, bueno, dame 20 días, 20 días te lo pago. Y estoy 21 días haciendo ese trago, porque tú sabes que la grapa tiene una gama muy fuerte. Y uno tiene que combinar las bebidas que pones ahí para aplacar esa aroma. Que sea un trago con aroma, cuerpo y sabor. Siempre digo, un trago. Vos podés dar y probarlo 100 veces cuando le das un trago. Pero cuando ya está terminado el trago, ya está hecho. No tienes que probarlo otra vez a ver si está bien o está mal. Punto. Yo siempre digo que un barman cuando hace 100 Negroni, hablando de antes, el pulso, pero si sale 0 o 4 distintos, algo no anda bien. Ajá. Oye, Aldo, me gustaría saber, bueno, ¿cuál es tu trago favorito? O tus tragos favoritos, supongo que serán clásicos, claro. Mira, yo soy un gran tomador de cócteles, como debe ser un barman. Me gustan los, tomo todo, fuerte, suave, seco, dulce, demisec. Algunos me gustan mucho, otros no tanto. Pero es la única forma que un barman sepa poder evaluar un cóctel si está bien o está mal. Además me encanta lo tragos. Yo hice hace un rato, pero así, no me queda nada. Pero, bueno, el tema, mi trago favorito así, media tarde con el fallo. Para tomar un aperitivo antes de almorzar, un Negroni o un Manhattan. Y un día así con, digamos, más bien caluroso, un buen toncoso. Me encanta. Y después yo lo puse en mi perfil de Instagram, contando la historia, y es un excelente cóctel que de pronto no lo piden mucha gente, no piden, en otros lugares sí que no lo piden. Y lo que te quería decir, César Luis, que todos entiendan que el barman no es un simple mezclador de bebidas. No es, como acá se dice, poner bebida en una jarra loca, que tú pones bebida y no sabes por qué. El barman tiene que ser, estás creando un cóctel, tienes que estar pensando, cuando pones en el vaso de conclusión cada bebida, ¿qué función va a cumplir esa bebida que estás poniendo? De pronto, los primeros, si vos querés un trago, por supuesto, el primer trago te va a ir bien, hasta que vas acortando bebidas, poniendo más de eso, cambia la bebida, y así yo estoy 10 días en un trago. Eso es importante que sepan, ¿no? Que la gente lo sepa. Por ejemplo, fíjate que antiguamente qué importancia le daban a la coctelería, la botella clásica, sino los tragos que no eran clásicos, pero eran creados por barman.
un concurso de coctelería que había tragos cortos y tragos largos. Por eso tenía que presentar tu fórmula un mes antes de la región de Barman argentino y después de ahí estaba el jurado. El que salía campeón de trago corto iba por Europa o Estados Unidos. El que sería campeón de trago largo, no, ganaba una copa y quedaba acá. Por eso te estoy diciendo. Gran defensor de la bebida clásica. Me encantan los tragos actualmente que se hacen ahora, porque realmente la gente. Tú sabrás que todas las empresas licoreras han bajado la graduación alcohólica que tenían antes. Whisky tenía 47 grados, ahora tiene 40. Blanca tenía 47, tiene 39, y así todo. Pero. Oye, Aldo. ¿Me oyes? Perdona. Es que, Sí. es que a veces se me entrecorta un poquillo. Aldo, a día de hoy, ¿cuál consideras tú que es tu mayor éxito en tu carrera de como bartender? ¿Cuál es el que tú consideras tu mayor éxito? Primero que te aclaro que lo de la vieja escuela lo decimos barman y no bartender. Eso viene en la década del 90, más o menos. Sí. ¿Por qué el barman? Porque en ese momento el barman era la cara del bar. Era el jefe, o sea, el jefe del bar, el responsable del bar. Estaba primero el barman, segundo barman y ayudante. Los ayudantes eran los futuros barman cada escuela. Yo estuve como ayudante 6 años. Y ahí, bueno, cuando ya salí, como barman, ya el jefe de los barman me presenta a la ciudad de Barman argentino, un examen, 4 monstruos jubilados, y te pedía, por ejemplo, 4 Manhattan, 4 Negroni, 4, lo que sé, 4 whisky sour. Si uno de ellos decía, este trago para mí no está bien, tengo que volver de 6 meses. Yo les debió pasar el examen. ¿Y qué era el primer barman? El primer barman era jefe y obviamente era el responsable de todo, el que hacía los tragos. Cuando venían las horas pico de cócteles. Y era un equipo que realmente en los bares era un equipo, era una escuela que era un equipo, el barman, el barman y el barman. Mi éxito, por decir, bueno, yo en verdad lo único que digo es que doy gracias a Dios que todavía me encanta mi profesión. Quiero seguir con esto, pero bueno, obviamente, lamentablemente esta pesadilla mundial nos ha tocado a todos y no sé cuándo volveremos a vamos a volver, pero en verdad mi gran anhelo primero tengo un libro escrito que está ahora hace 2 años porque obviamente acá en Argentina la inflación es cada día mayor y no se puede editar un libro porque es que yo o sea que no quisiera ganar nada por ese libro, las editoriales no te lo editan porque pierden plata. Porque acá prácticamente lo que vale hoy, acá se calcula todo en dólares, lo que vale, por ejemplo, yo cuando tenía el libro valía, el dólar valía 40 pesos, ahora va a estar 140 pesos cada dólar, o 130 cada dólar. Entonces es imposible que una editorial te edite ese libro. Y yo en el futuro quisiera seguir dando cursos de contenido clásica como estoy dando ahora. Y si yo me pudiera juntar con jóvenes profesionales y con empresas, por supuesto,
y podría crear una academia para hacer grandes profesionales, esos jóvenes profesionales, que no tuvieron esa suerte que tuve yo, que tuve un referente al lado mío, porque por internet, que antes no decía internet, no sé, me hace acordar los libros de coctelería que había antes. Yo cuando era ayudante compré 20.000 libros de coctelería sabiendo que no iba a hacer barba con eso. Los tipos tenían una noción de lo que era un cóctel. Y esos son mis dos anhelos. Y yo quisiera sembrar y dejar algo sobre una tierra fértil, sobre mi experiencia y todo lo que yo sé, y no sembrar en el mar. ¿Me entiendes? Sí. Me encanta enseñar. Hola. Un accidente, Aldo. Cosas del directo. Hemos tenido un accidente con el móvil de Aldo. Aldo. Se me cayó el... Bueno, ¿Escuchas bien? Cosas del directo. Oye, Aldo, ¿y tú dónde estás más a gusto? Yo te escucho bien. Yo te estoy escuchando bien, a ver. ¿Me escuchas bien? ¿Me escuchas ahora? Te escucho, sí, ahora te escucho perfecto, Aldo. Te decía, ¿tú dónde estás más a gusto? ¿Dentro de una barra o formando a jóvenes bartenders, a jóvenes barman? ¿Dónde estás más a gusto? ¿Qué es lo que más te gusta de las dos cosas? Mirá, en este momento tú sabes que los bares se van a abrir después de muchos meses. Así que no sé si volveré a mi barra, y no sé si quiero. Me encantaría más, como te dije, no solo enseñar en cursos, sino armar una academia con varias para formar realmente buenos profesionales. Eso me encantaría. Pero no solo yo necesito de gente, de jóvenes profesionales como son ustedes, con empresas, en fin. O sea, Aldo, nosotros decimos que en España, que probablemente tendrá que ver también en otros países, tú no lo vas a confirmar, en España estamos viviendo como una segunda edad de oro de la coctelería. En España ahora mismo hay un fenómeno grandísimo de grandes coctelerías que se están metiendo entre las mejores del mundo, con grandes profesionales, muchísima formación. No sé si en Argentina también está habiendo un auge de la coctelería o es más o menos como siempre. No sé, el fenómeno en Argentina yo lo desconozco. No, sí, yo pienso que la nueva escuela de coctelería con sus almíbares tiene un auge, porque te explico, en la década del 90 lo que llamaban clásicos eran toda gente de edad y grandes maestros se fueron retirando por su edad. Entonces hubo un corte de la cadena de ayudantes, segundo barman y maestros. Fuimos pocos los que fuimos quedando defendiendo la coctelería. Muchos se han retirado de la profesión, otros se han dedicado a otra cosa. Las barras fueron desapareciendo, porque todos los bares tenían una barra, y desaparecían. ¿Pero por qué desaparecían? Porque yo me acuerdo que me decía mucha gente, Aldo, no se puede tomar un cóctel en ningún lado. Estoy hablando de la década del 90. Yo en ese momento trabajaba en un lugar muy exclusivo, se llamaba Clark's. Cuando yo tenía 30 años, se abrió en el año 78. A los 3 meses que se abrió, yo ya era un barman conocido en la ciudad de Buenos Aires.
En ese momento no existía internet. Entonces, para hacerte una nota, en verdad, tendría que ser un barman conocido. ¿Y cómo era conocido? Por los clientes. Ahora, si tú quieres salir todos los días, en internet sales. En esa época, para hacerte una nota escrita, tenía que ser bueno. Bueno, yo en verdad tuve suerte y era conocido. Y a los 3 meses que se abrió este famoso restaurante y bar, se llamaba Clark, me llamaron a trabajar. Ahí había un primer barman y segundo barman y ayudante. Cuando yo llego, yo tenía 30 años, me hice cargo de la barra, una barra muy prestigiosa, y por supuesto el jefe de esa barra yo vine con jefe. Y ahí he atendido de los reyes de España, en la década del 80, a presidentes de todo el mundo, personalidades de todo el mundo. En verdad era una casa muy exclusiva, muy buena. Y bueno, todo cambió. En el mundo cambió todo, el país cambió. Y ahora con esto va a haber un cambio, simplemente va a haber un cambio fundamental en todo. Y todos nos tenemos que reinventar para hacer cosas nuevas y no quedarnos en el pasado. Ajá. Así Oye, que, Aldo, ¿cuál es la diferencia más notable de un bartender de cuando tú tenías 20 años a un bartender de hoy? Me refiero, no sé si nosotros lo tenemos más fácil porque hay más escuelas, por las formaciones, por internet. No sé si el bartender de hace tantos años era más difícil, me refiero a ser bartender, llegar a la profesión con cierto éxito. No había tantos ingredientes, no había tanto internet. No sé, ¿cuál es la diferencia, tú crees, mayor entre un bartender de hoy y un bartender de cuando tú tenías 20 años? mira, en verdad, creo que antes era más artesanal todo. Ajá. Por ejemplo, en el barrio que yo estaba, en Recoleta, salía el 90% de cócteles clásicos y no clásicos, pero creados por barman argentinos. El Clarito salía, te digo, el Clarito salía en la década del 70, 20 o 30 Claritos y un Dry Martini. Estamos hablando de la gente local, ¿sí? El argentino tomaba más bien clarito que de repente. Cuando venía alguien, lógicamente, o turista, o un Dry Martini, pero en verdad salía mucho el clarito. Y muchos clásicos. Tú sabes que yo el día domingo, que en ese barrio tenemos una iglesia, tú lo conoces, pero en realidad hay una iglesia enfrente del Pilar que de 1700. Y toda la gente, la familia, iba a misa y cuando volvía, la familia entera tomaba tragos, todos clásicos, algún trago largo con jugo de fruta. Y se salía de 350 cócteles en pocas horas. Entonces yo preparaba, primero, cuando yo era haciendo barman, lo probaba y cuando ya era el primer barman, que yo tuve la suerte, porque el primer barman llegaba por su capacidad a los 17 a 38 años. Yo llegué a los 29 años. Yo preparaba, por ejemplo, ya su corona en cada vaso, Fountain Cola y corona de azúcar. 60 vasos con corona de azúcar. 60 corona de azúcar para el whisky sour. Porque antes cada copa, cada trago tenía una copa, ¿cierto? Y bueno, era distinto, muy distinto. Como yo te dije, ¿qué diferencia había? Que cada escuela, cada bar era una escuela. Y no veo mal ahora que la escuela. Pues eso se perdió. Y yo creo que ahora tiene que haber una escuela, una academia,
pero que enseñen las dos cosas, la vieja escuela y la nueva. Por eso es que a mí me encantaría formar una academia con gente jóvenes, con barman jóvenes, que estén en la escuela nueva y cosa que los clientes, cuando vayan a un lugar, piden un clásico y lo sepan hacer bien, y piden un trago con almíbares que también. Ajá. Aldo, Eso para mí es muy importante. sí. Aldo, ¿a ti te hubiera gustado trabajar en alguna época pasada de la coctelería? Te decía, ¿a ti te hubiera gustado trabajar en alguna época pasada de la coctelería? Me refiero, en un speakeasy de los años 30 o la Cuba. Exactamente. Yo tuve, exactamente, César Luis. Yo tuve la suerte de todavía tomar los últimos años, que salía un cantidad de clásicos, pero en el año 30, el año 40, el año 50, salía la época de oro de acá de Argentina, de la botella clásica. Yo siempre digo que el barman tiene que buscar en cada trago el alma de ese trago y saber sus secretos. Ajá. Te cuento una anécdota así chiquita, más. No, cuenta. A principios de siglo había un cóctel que se llama cubano, que hacía dulce, demi-sec y seco, pero más allá del dulce seco. Me contaban los barman y los maestros de esa época que preparaban algo de 200 o 300 copas, va con el cubano dulce, va con 3 licores, gin o ginebra para ti, 60 de gin y 40 de vermut dulce, con 3 licores. Y salía, me contaban los barman de antes, pero así en pocas horas salía de pronto 150 o 200 cubanos. Ya en la década de 60 sería muy poco. En la década de 70 murió. Entonces, yo hace 25 años me puse a pensar, ¿por qué ese trago que era tan solicitado por la gente murió? Y lo que digo, me metí en el alma de ese cóctel y saber el secreto y por qué había muerto. Y llegué a la conclusión que los barman, como digo, yo, ¿sabes qué digo de ese cóctel? Los barman de esa época, hablando de la época del 70, le ponen demasiados licores. Y eso dejó que la gente lo dejara de pedir. Porque lleva 3 licores, bota de licores, y después lleva gin, que nosotros decimos cada ginebra para ti, 60 de ginebra, no ginebra, gin, 60 de ginebra y 40 de vermut dulce. Ese es el vermut, el cubano dulce. Y lleva 3 licores, que el licor Kills, el licor marraquino, y acá antes, cuando se hacía esto, había un licor de hierba, se llama licor amarillo. Yo cuando pongo en mi fórmula licor amarillo, es un licor de hierbas, yo uso distinto, pero se puede usar de Estrega, el italiano, se puede usar Tatreus amarillo y otros tantos licores de hierbas que hay. Yo uso uno distinto. Y lo empecé, le busqué el secreto al alma de ese cóctel y lo hice replicar. Y una amiga mía que en este momento está radicada en España, y creo que me está viendo, María, que le encantan los cócteles, lo buscó por internet y dice: Aldo, el cubano dulce está como creación tuya. Dije, no es creación mía. Y lo busqué por internet y sí, había un cubano que estaba con jugo de fruta que nada que ver.
después estaba el cubano que decía cubano dulce, Aldo Echarri. No. Yo lo único que hice, pues no se sabe el autor, fue un cóctel ya estaba muerto, hace 25 años lo hice especificar. Yo, para esta época, lo hago de mi seco. ¿Por qué? Porque para otra época, con los licores y dulces, me parece que no es para esa época. Va con gotas de cada licor. Yo siempre digo, cubano, mi trabajo sale muchísimo. Digo que es un cóctel certificado para dar exigente. Pues no es fácil hacerlo, pero todo puede hacerlo. Simplemente hay que tener, el barman tiene que entrar en el alma de cada cóctel y descubrir su secreto. Es así de fácil. No hay otra cosa. Hay que amar lo que estamos haciendo. Y ya me quedé sin Negroni, es un drama esto. Oye, nada más que eso. Claro. Sí, Aldo, sí, porque yo sé que ahora tú prácticamente estar trabajando en una barra lo irás dejando, pero no sé si tú, o sea, si tuviéramos que ver a Aldo trabajando en su barra soñada, me gustaría saber cómo sería. Igual ya lo has hecho durante tantos años, pero esta pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es, si tuvieras que montar una barra ahora, que como te decía, supongo que ya no, pero si tuvieras que montar una barra ahora, ¿cuál sería la barra de Aldo? Me refiero, el tipo de cóctel, por el estilo de música, por el estilo de ambiente que tendría. Mira, la barra en este momento tiene que ser de otra escuela, ¿sí? O sea, ¿cuál es la función de un barman? ¿Cuál es la función de un barman? Es satisfacer el paladar de tu cliente. En mi barra venían a tomar todos clásicos porque dice, es imposible tomar clásicos en los lugares. Y yo, a ver, no creo que sea tan así. Pero yo traigo con almíbares, que no son muchos, pero los trago, que de por sí son muy ricos. Yo tendría mi barra con mis clásicos, por supuesto, y tendría que hay muchos jóvenes profesionales, uno o dos jóvenes profesionales que hay muy buenos acá en Argentina, con sus clásicos. Cosa de satisfacer a todo el mundo. Eso es lo que yo quisiera hacer la academia. Cada bar en Buenos Aires pueda satisfacer, porque no es posible que vengan todos a mi barra para decir algo. No puedo tomar ningún clásico bueno. No creo que tampoco sea así. Hay buenos barnos que hacen clásicos. Simplemente, que yo siempre digo, hay que respetar la forma original. Y en cuanto a los tragos, he visto a veces por internet, los tragos largos, con eso, que si bien lleva una decoración, es una decoración linda y poquita. No hay que crear un trago, un montón de plantas y las cosas, ¿no? O sea, que no hay que crear un jardín botánico sobre ese agua. Tengo para tomarlo. Un jardín botánico. Es así, botánico. La verdad. Pero claro, eso lo digo con todo respeto. Yo sé que los barman jóvenes me aprecian, yo los aprecio a ellos, los conozco muchísimo. Otros que no me conocen me escriben de varios países y de varias países de Buenos Aires. Seguro me está escuchando de muchos países de Sudamérica y de Latinoamérica, de Brasil, Chile, Perú, en fin, un montón, de Uruguay. Y eso es que quiero llevar a llegar a todo el mundo mi pensamiento. O sea, nadie sabe lo suficiente para decir yo sé todo. Todos tenemos que aprender. Sí. Pero Aldo, tú ves, o sea, tú ves bien que nosotros, por ejemplo, reversionemos los clásicos. ¿Cómo?
tú ves bien que los jóvenes bartenders reversionen clásicos, o sea, que sepan la receta original, pero que también esa receta añadan algún otro ingrediente o sustituyan otro, que reversionen un clásico. ¿Tú eso lo ves bien o eres muy purista? No, 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 no. Como te dije anteriormente, la cual el barman la tenemos que una liga únicas, no existe otra. ¿Por qué han perdurado con tantos años? 100 años, 140 años. Lo tengo que respetar. Si tú quieres cambiar un clásico y le quieres poner otra vida, como te di ejemplo, ponle otro nombre. No diga Negroni Junior, es el nieto, nieto, no. El Negroni es único, Macate es único, Espacio es único, todo eso, son únicos. Son únicos, son reliquias de la vida clásica. Pero sí, está bueno, yo te puse el ejemplo de este barman muy conocido que hace 35 años creó algo pero muy parecido al Dry Martini. Y no le puso Dry Martini Junior. Como el San Martín, también otro creado un barman argentino. Entonces, es bueno que los barman tengan creatividad. Pero si yo en vez de ponerle, le saco una vida a este negro, le pongo, no puedo ponerle Negroni tal, no, Negroni, ponle otro nombre, que debe ser así. Por algo, este trago cumplió 100 años, hace poco. Sí. Hay otro que tiene 130, 150 años. Sí, Aldo, estoy de acuerdo contigo. Oye, Aldo, tú que has estado tanto tiempo en una barra, ¿qué cosas no soportas de los clientes, de algunos clientes, y qué cosas te gustan mucho de algunos clientes? Mira, a ver, el barman, ante todo, tiene que recibir al cliente con una sonrisa. Punto 1. Punto 2, el cliente con la que quiere hablar. Hay días que quiere hablar y habla con el barman o con cualquiera. Y otro día no, entonces hay que respetar eso. Es muy distinto, el cliente se siente en una mesa, el cliente se siente en una barra. Muy distinto. El cliente se siente en una mesa, y va con su amigo, está con su amigo, el mozo, camarero, como tú le dices, en España se dice, le lleva el cóctel y ya está. El que va a la barra, o está solo, se va habla con el barman, habla con el que está al lado, y es no solo compartir sus tragos, sino compartir con mucha gente. Hay algo que, por ejemplo, no existe ahora. Yo me puse a escribir el libro que algún día saldrá, cuando la economía anda mejor que lo que es muy viejo. Cuando un cliente te cuenta las cosas a ti, que antes se contaba, que quizás el cliente no le contaba ni a un hermano, amigo, se lo contaba al barman. Y como yo siempre digo, el barman ve, pero es ciego. El barman habla, pero es mudo. El barman escucha, pero en esa época los clientes contaban todo eso al barman, no porque era el amigo, el barman era amigo, no, le contaba a una persona que sabía que después de ahí no salía y quedaba ahí, y el barman se descargaba todo. Uno lo que hace es dar opinión particular, siempre se escuchaba. También digo lo siguiente, eso siempre lo digo, cuando uno no está bien anímicamente, o tiene angustia, o está nervioso, hay que tomar un cóctel solo. No es bueno, porque un cóctel es para disfrutarlo, y
no para aguapenas. Es simple. No es un whisky, no es otra cosa. Un cóctel es algo hermoso. Y, como te dije, Oye, Aldo, al cliente hay que atenderlo, hablar cuando el cliente quiere hablar, atenderlo atentamente, sonrisa, pero no demasiado. Porque eso, a mí yo he ido a muchas barras y me gusta que me atiendan bien. Si el programa tiene un problema, el problema queda afuera. En la barra, una sonrisa siempre. Yo si voy a un lugar y veo un barman que tiene la cara de malhumorado porque se levantó mal, bueno, me voy más. Pero en sí, te digo, me encanta los clientes, me encanta atenderlos bien, pero no estar encima cuando... De acuerdo. Oye, Aldo, estoy mirando que nos queda poco tiempo, se ha pasado volada la charla contigo siempre. No, sí, claro, yo, mira, cuando hablo de coctelería puedo pasar horas, ¿eh? Pero bueno, yo sé que el tiempo aprende. Seguro, eres una fuente inagotable. Te dije por privado que sabía más el viejo por viejo que por diablo, me diste la razón. Sí, es así. Tú sabes que... Escúchame, Aldo, dime. No, tú sabes que yo viajo cada 2 años a Europa, hablando de mi bebida. Pues tengo mi hijo mayor, que en este momento, el que vive en Nueva York, vive hace 4 o 5 años en Holanda. Tengo mis hijas y también mis nietos, que son franceses, en París. Entonces, cada 2 años voy a Europa y ahí hay el rollo con España. No he ido a Sevilla, tendré que ir, ¿eh? He ido a Barcelona, Madrid, he ido a Italia, Florencia, Roma, he ido a México, en fin. Y yo veo, por ejemplo, bebidas que acá no hay. Y yo cuando tanta vida, por ejemplo, la última vez que estuve en la casa Bols de Grevers, en Holanda, en Ámsterdam, y bebida, sacando los licores, vi bebida que acá nunca lo vi. Yo a veces me pongo a pensar como barman creativo. Y te dan Aldo, ¿cuántos cosas podría crear? ¿Y eso te da envidia o no? En verdad, me da, no sé si envidia, yo digo, con ese pensamiento, de pronto por ya creo estar 2 o 3 meses en Madrid, o España, donde sea. Tenemos un pequeño accidente. Pero sí, acá está. Se ve que no está bien acá puesto. Y con mis hijos viven en Europa, en Holanda, y uno de los 3 hijos, 2 viven adelantado, estar 3 meses por año, 4 meses en Europa, crear, trago. Pero bueno, muy bien. No sé. Algún día quizás hacer. Perdóname, es que veo que se nos va a ir el tiempo y no quiero que te vayas, que se corte sin despedirte. Me gustaría que nos dieras un pequeño consejo, muy breve, porque no se nos corte. Tú que has pasado seguramente por muchas crisis, un consejo de ánimo o un mensaje de ánimo para la gente cuando terminemos de esta pandemia, un mensaje de ánimo para ver si tú crees que vamos a poder salir otra vez con fuerza. Un mensaje tuyo de ánimo para los hosteleros y bartenders que tenemos que volver a abrir. Por supuesto, yo le digo a todos mis colegas amigos de todo el mundo, que muchos me siguen por las redes, de Latinoamérica, España, Italia, que todo, cuando se puso el cielo oscuro, alguna vez, siempre salió un sol radiante. Y esperemos eso. El sol va a salir para todos. Tengamos paciencia. Y yo siempre digo, aunque mi corte esté terminado ya, brindo por todos ustedes y siempre para decidir a vida haciendo tragos. No lo olviden. Yo que tengo 72 años,
hacer muchos algo más, por muchos años más. No me rindo, no se rindan ustedes. Seguro. Aldo, muchísimas gracias. Has sido muy amable. Te seguiré por las redes, te seguiremos y espero que tengas la ocasión de hacer muchísimos tragos y yo espero tener la ocasión de ver alguno tuyo. Ha sido un placer y espero poder charlar contigo en lo sucesivo. César Luis, yo creo que algún día, no sé si este año tendría que haber ido a Europa, menos mal que no fui. Es posible vaya el próximo año y espero ir a visitarte cuando esté calmada. Hacer una gira por España, Italia y en otros países. Y espero verte a ti. Ahí vamos a quedar atrás. Estaré encantado de recibirte, Aldo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y un gran saludo a todos los colegas de España, que tengo muchísimos y muchos amigos también. Y en general en todos los amigos de Latinoamérica y por supuesto de Argentina. De acuerdo. Aldo, gracias. Hasta luego. Nos vemos. Hasta pronto.